Michelini, te damos la bienvenida, presidente de Nuevo Espacio, integrante hoy del secretariado del Frente Amplio, teniendo en cuenta que ya no participas más en la vicepresidencia después del último plenario. Bueno, comentanos un poco qué es lo que está pasando en el Frente Amplio para que la gente entienda qué sucedió el sábado pasado. Mónica había sido electa por el conjunto de los Frente Amplistas a padrón abierto con 150 y pico de miles de votos. Hoy un plenario decide de que no puede seguir en la conducción del Frente Amplio. ¿Cómo se dio toda esa discusión en el plenario pasado y cómo se va a transitar para el futuro? Primero lo primero, yo fui vicepresidente porque era parte de un equipo de Mónica Xavier. Mónica Xavier, cuando es electa en el 2012, reúne un conjunto de compañeros, algunos como vicepresidente, Juan Castillo del Partido Comunista, Iván Pasada del MPP y yo por parte del FLS, para conjugar junto con otros, por ejemplo, el Pepe Vallardi de la vertiente, a nivel de lo que es los aspectos internacionales y la Carifa, un equipo que potenciara el Frente Amplio. Trabajó muy bien. Y yo siempre dije, entro con Mónica y me voy con Mónica. De ninguna manera podíamos suscitar nosotros, por suerte todo el equipo actuó así, de que nosotros frente a determinadas situaciones o determinadas crisis podíamos dejar entrever que nosotros podíamos ser reemplazantes de ese equipo. Y eso tenía dos objetivos: primero trabajar espalda con espalda sin tener problema, que Mónica se sintiera cómoda, que no hubiera ningún elemento que pudiera distorsionar, y segundo, la lealtad política que todos tenemos. Cuando Mónica se va, nos vamos con ella. La pregunta es ¿por qué se va Mónica? Que es la pregunta que creo que todo el mundo se hace. Mónica se va porque no quiere incumplir una resolución del Frente Amplio que le planteó la incompatibilidad. Resolución que estaba cuando ella arrancó a presidir el Frente Amplio y que igual el plenario le otorgó la potestad de no renunciar al Senado hasta cumplir una serie de proyectos legislativos, entre ellos la interrupción del embrión del embarazo, que ella lo estaba llevando y era quien más sabía del tema. Por lo tanto, si bien había una cuestión de incompatibilidad, el Frente cada vez que creyó necesario se la hizo compatible, le levantó esa restricción, como fue en febrero de este año, que entre la elección de octubre y la elección de mayo era lógico que el Frente Amplio no renovara autoridades, ni las podía hacer electoralmente ni las podía hacer en forma transitoria. Y la fuerza política, el plenario, le otorgó nuevamente a Mónica la potestad de sigamos porque estamos en el medio del curso electoral. Cuando el plenario no le levanta la incompatibilidad, entonces Mónica renuncia porque no quiere incumplir una norma del Frente Amplio. Es una actitud absolutamente Frente Amplista. Y en el plenario ocurrió quienes no se la aceptamos, diciendo faltan 8 meses para la elección, no improvisemos, no generemos una crisis, no generemos una situación de descabezamiento del Frente Amplio, y otros que decían hay que cumplir a lo que fuera. Ahora, hay un tema sobre el tema de la incompatibilidad, porque es un tema que también va a estar en la próxima elección si la sabe. ¿No es contradictorio plantearse una incompatibilidad del presidente del Frente Amplio cuando está, por ejemplo, el presidente del directorio del Partido Nacional en el Parlamento, está el presidente del Nuevo Espacio o el secretario general del Nuevo Espacio en el Parlamento, está el secretario general del Partido Colorado, y es donde muchas veces se da la interrelación para poder llegar a acuerdos y también poder informar de primera fuente a todo el Frente Amplio a nivel nacional de qué está ocurriendo con las decisiones que se tienen que tomar en el país? ¿No es incompatible decir que hay incompatibilidad o la redundancia? Acá hay que clarificar. Lo primero es, ¿nosotros le podemos cercenar la potestad a los Frente Amplistas que elijan? Esa es la primera cosa. Claro. Si el Frente Amplista va a elegir su presidente, le vamos a poner tantas restricciones que en definitiva estamos modificando o cambiando su posibilidad de elegir. Es como que dijéramos, bueno, el presidente del Frente Amplio tiene que tener entre 50 y 55 años. Es muy libre la ciudadanía Frente Amplista, pero no puede elegir entre los que quiere. Solo elige entre los que le dejamos. Y yo creo que el primer elemento en esto
que cuando se va a votar por compañeros frente amplistas muy reconocidos, tratemos de el conjunto de los frente amplistas no cercenarle su decisión. Eso es lo primero. Segundo, notoriamente potencia, y ahí vamos a lo que tú decís. El Partido Independiente, el Partido Colorado y el Partido Nacional tienen sus referentes. ¿Qué mejor que tener el referente del Frente Amplio? Además, Mónica lo había hecho muy bien. Pero además el tercer aspecto, que son estos 8 meses. Incluso para aquellos que consideran, que creen que es necesario que el presidente del Frente Amplio esté 24/24 dedicado al Frente Amplio, incluso para aquellos, no era lógico que en estos 8 meses generar esta situación de crisis del Frente Amplio. Pleno presupuesto, con un paro general que todos tenemos que ser conscientes que fue muy importante, eso implica señales. Los trabajadores son nuestros hermanos. También le reprochamos que algunos compañeros del sindicalismo se jacten de que le hicieron el paro más grande desde la democracia a un gobierno, y justo el del Frente Amplio, cuando los salarios son los más altos de toda la historia del Uruguay. Pero esas son discusiones que nosotros tenemos que hacer, y tenemos que hacerlo con los trabajadores cara a cara, pues son nuestros hermanos. El Frente Amplio no se fundamenta sin la cultura del trabajo, y no se fundamenta sin los trabajadores, por más que podamos tener diferencias. Por estos 8 meses nosotros agarramos y dejamos al Frente Amplio sin cabeza. Entonces no cierra por ningún lado. Obviamente algunos sectores quisieron imponer, demostrar la fuerza que ellos tienen. O sea, Mónica presentó la renuncia porque estaba en incompatibilidad y en una actitud frente amplista no iba a violar la norma. Pero el plenario tenía potestad, como lo hizo en reiteradas ocasiones, postergar esa incompatibilidad hasta las elecciones, de tal forma que Mónica siguiera trabajando también en el Senado. Ante una presidencia de Mónica Xavier que, por lo que nosotros sabemos, no está discutida por nadie. Por nadie. Una presidencia que se reconoce exitosa tanto por los que votaron su renuncia como por los que apoyaron su continuidad. Quiere decir que hay un tema que es su gestión como presidenta, que es indiscutible. Sin embargo, esta situación se ha dado de todas maneras. Por lo cual, volvemos a la pregunta: ¿qué hay por debajo de esto? Por debajo de esto, obviamente, hay posiciones políticas que diferencian unas y otras posiciones. La posición que tú sustentas junto con el FLS o el Frente Libre Sereni que tú integras, ¿qué es lo que están proponiendo al pueblo frente amplista? Nosotros, primero, es aceptar que hay una crisis. Segundo, la salida de la crisis es con más democracia, con más Frente Amplio. Y cuando digo más democracia y más Frente Amplio, no es solo votando, y nosotros estamos pidiendo que se vote ahora en noviembre, aunque somos conscientes que los plazos son complejos y que el plenario no estaría afín a ello. Pero ¿por qué levantamos la bandera de la democracia? Porque si los Frente Amplistas nos metimos en esta crisis, los Frente Amplistas dirigentes, y no la podemos resolver, entonces la forma de resolverlo es que la resuelva la gente, con su voto, participando, opinando, discutiendo. ¿Qué mejor que eso? Por supuesto que una elección siempre es movilizadora, pero en este caso es movilizadora para darle nuevamente una autoridad legítima al Frente Amplio. Nosotros, por lo tanto, rechazamos cualquier situación transitoria o cualquier situación de colegiado, como se habló, porque no había nada más legítimo que Mónica Xavier, que era, no por Mónica, esto no es personal, sino Mónica Xavier porque era la que había sido electa por el pueblo frente amplista. Contra otros candidatos, ¿no? Contra otros candidatos, pero ese conjunto frente amplista de más de 140.000 votos votaron y se expresaron. Si dentro de 8 meses va a haber una elección, qué mejor que Mónica, que había sido electa con el voto de los frente amplistas, le entregue la llave del Frente Amplio al nuevo presidente o presidenta. Eso está abajo, es un desconocimiento del tema
de la participación y de la democracia. Entonces el FLS que plantea, cuando me están poniendo en cuestionamiento la democracia y la participación, más democracia y más participación. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Y no se queda solo vinculado a elegir. Si no es en noviembre, será cuanto antes, porque naturalmente el hecho que el Frente de Liber Sereni haya levantado esta bandera pone en tela de juicio cualquier transitoriedad y cualquier plazo que vaya más allá de una fecha racional, que aunque no sea la nuestra, tendrá que ser racional, de mantenimiento de esta situación de incertidumbre. Pero nosotros estamos planteando también, y por el tema del Congreso, estamos planteando buscar otras formas de participación, buscar que entre los diferentes órganos haya una relación. No puede ser que el plenario es mitad bases, o sea, mitad movimiento y mitad sectores, y el Congreso es 95% movimiento, bases y 5% sectores. No tiene relación, más cuando el Congreso resuelve pocas cosas, pero todas muy importantes. Una de ellas es el programa de gobierno. Claro. Y está muy bien hacer, pero no parece lógico que ese programa de gobierno se resuelva desde una perspectiva en que todos los que aportan al Frente Amplio, unos tienen más voz que los otros. No parece lógico. Y son cosas que nosotros vamos a insistir. Parecería como lógico hoy día dar una discusión de cómo ayornar a una realidad frente amplista totalmente diferente de aquella que creó estos reglamentos o estas estructuras donde el Frente Amplio era una fuerza, en principio opositora porque no era gobierno, y segundo, no de más de 1 millón de votantes, o sea, de pueblo frente amplista atrás, que la validaba, y hoy día esa realidad no parece validada por una estructura que está gobernada o mandatada por muy pocas o por miles de voluntades activas dentro de ese organigrama. Parecería que en bandera seguimos pensando que hay que darle otra vitalidad a la Convención Nacional. Por supuesto, entonces, donde participan también los sectores, las bases en los propios sectores, pues es obligatorio poner compañeros de bases en las listas, en lugares salibles. Entonces creo que hay que ver cómo potenciamos la Convención como el organismo más representativo, si lo hay, ¿no? La Convención lo bueno que tiene que es quien va a convocar mayor cantidad de gente en las internas que se hacen en los años electorales. Incluso hasta se podría pensar que hubiera un reflejo en las propias elecciones nacionales. Pero el tema no es cómo lo organizamos, ese es su segundo paso. Claro. El primero es, nos quejamos que no hay militancia, pero sin embargo los uruguayos somos tan políticos como antes. Somos cuestionadores, discutimos, polemizamos, hablamos, participamos en cualquier evento social y sin embargo no hay militancia. Entonces una cosa no condice con la otra. Si el pueblo uruguayo dejara de ser político, parecería lógico que la militancia se cayera. Ahora, si el pueblo uruguayo vibra con la política, es ver algunos de estos videos que se han puesto del CIRPA, del INAO, y todo el mundo opina. Yo no he encontrado cristiano, como se dice, sí, o ser humano que no opine a favor o en contra o matice. O sea, es una polémica permanente. O sea, somos seres políticos los uruguayos y sin embargo la militancia no está. Entonces ahí hay que interpelarnos, cuestionarnos. Capaz que lo que plantea Bandera de Liber como integrante del Frente Liber Sereni o todo el Frente Liber Sereni no tenemos razón. Pero lo que tenemos razón es que nos tenemos que interpelar. Exacto. ¿Por qué la militancia no está? Y la militancia no está porque no estamos reconociendo la vida moderna. O sea, no hay un lugar para las redes. ¿Las redes son militancia o no son militancia? Hablemoslo, discutámoslo, encontrémosle un lugar sin matarlas, sin tratar de que digan y expresen lo que en forma vertical queremos, porque las redes son horizontales y si no entendemos eso, no entendemos nada. Entonces, hay formas de movilizar. Las redes movilizan mucho más que el Frente Amplio. Rafael, y sin embargo, hay que entender su naturaleza para explicarla. Por lo tanto, hay mucho para conversar y hay mucho para interpelar. En el marco de las futuras elecciones, noviembre, o cuando se busque
el consenso acá en el plenario. Hubo elecciones a padrón abierto de todos los frentes amplistas con adhesión simultánea. ¿Hay alguna propuesta que restrinja esta forma de votación? Sí, hay compañeros que creen que ese no es el camino, que aceptan ese camino como ceder algo que no deberían ceder, como una especie de favor. La batalla ideológica por la participación, por la defensa del voto y porque las puertas del Frente Amplio se abran y estén abiertas de par en par, no está terminada. Que se vote a padrón abierto y afiliación simultánea es un gran paso, no es el único y no está consolidado. No está consolidado. Obviamente que si consolidamos, después tendríamos que ir a un cambio del Congreso. Cambio del Congreso desde la perspectiva de cómo se integra y desde la perspectiva que nosotros decimos de cuándo lo votamos. Se asimila el Congreso a la Convención. Es un buen ejercicio intelectual para ver los pros y contras. Por supuesto que todo instrumento tiene contras, pero ese puede tener muchas más virtudes que defectos. El primero de todos, que por 5 años nos facilita la autoridad del Frente Amplio. Claro. Nosotros no entramos en vacíos. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, que la votación, vamos a estar hablando de 400, 500 mil uruguayos. ¿Cómo incorporamos a las bases? Es a través de las listas, es a través de otra forma de elección. Yo no lo sé. Lo que sé es, tenemos que interpelar los organismos del Frente Amplio e ir probando a ver si en el transcurso del tiempo nosotros podemos lograr instrumentos democráticos que den más participación. Y vuelvo a repetir, capaz que nos convencen que no tenemos razón. No hay nadie que tenga la razón. Ahora, que alguien me explique por qué la militancia baja. Y ojo, somos defensores de los comités de base, Somos defensores porque aquel que va a un comité de base cuando llueve, cuando hace frío y está para discutir, también es un militante. Hay que respetarlo, hay que darle su lugar. Rafael, Selmar, tu padre, ha cubierto muchas veces la espalda del general Sereni, como vos también lo hiciste en la etapa que empezaste a militar, o sea, fuertemente el Frente Amplio. Hoy a tus espaldas el general Sereni. Pero eso fue una casualidad. Una casualidad. Buscar los más amplios consensos para salir más fortalecidos como Frente Amplio, ¿no? Buscar la amplitud. Hay una anécdota, me contaron estos días, no sé cómo estamos de tiempo, pero muy linda. Había una reunión en la casa de Terra, allá en Belvedere. No sé cuántos eran, pero los integrantes seguros que sé que estaban eran Terra, Juan Pablo Terra, Partido Demócrata Cristiano, Rodney Arismendi, Partido Comunista, General Sereni, una figura emblemática, y mi padre Selmar Michelini. Puede ser que hubiera algún integrante más o algún compañero más. Pero cuando termina la reunión, esto es antes del 5 de febrero, esto es más o menos entre mediados de diciembre, que se conforma el Frente del Pueblo entre el Partido Demócrata Cristiano y la 99, y la discusión que si íbamos a un frente estrecho o un frente amplio, y el 5 de febrero, que es cuando se conforma el Frente Amplio con todos los integrantes del propio Frente Amplio, con esa amplitud que se le dio. Entonces, cuando se hace esa reunión, que por supuesto, esto no es solo de dirigentes, había un movimiento social que lo sustentaba, se levanta Rodney Arismendi y dice, esto es imbatible. Tenemos la espada por el general Sereni, tenemos la cruz por el Partido Demócrata Cristiano y tenemos la hoz y el martillo por el Partido Comunista. Y yo lo cuento, esta anécdota que me hicieron, porque estaba expresando, es imbatible ¿por qué? Porque está la espada, la cruz y la hoz y el martillo, o es imbatible por la amplitud, por lo que convoca todos esos símbolos en ese momento. Yo creo más por esto último que por una actitud de íconos. Había una amplitud que nos iba a dar lo que nos dio. Me parece que ya no hay tiempo. Bueno. Hay tiempo, dice que sí hay tiempo la producción. Pero esa amplitud que seguimos teniendo y que nos ha traído hasta acá hoy día el tercer gobierno Frente Amplista es la que seguimos tratando no solamente
de mantener, que la mantenemos, sino que en esa diversidad de la hoz y el martillo, la cruz y la espada, seguir encontrando los espacios, esos espacios comunes que nos permiten seguir avanzando. ¿En favor de quién? Y del pueblo uruguayo, de los más débiles, de los más necesitados, de aquellos que más lo necesitan, pero también de esa clase media, de aquellos de que no solamente, de repente no nos necesitan tanto, pero necesitan también esa mejor educación, esa mejor salud. Lo que yo creo que nosotros no nos damos cuenta, hemos hecho una revolución pacífica. Pero tal cual. El cambio es inmenso, que no quiere decir que no haya que hacer más. Hay que hacer más, profundizándolo y consolidándolo. Claro. Fíjense que la escuela pública no se consolidó hasta muy entrada las leyes que la sustentaron. La túnica y la moña, que es el signo de igualdad por excelencia, fue 50 años después de la reforma valeriana. O sea, ya no existía Varela. Y a pesar de que no existía Varela, se seguía en tensión si ese proyecto seguía adelante o no. ¿Y qué fue lo que lo terminó de consolidar? Un ícono como la túnica y la moña, que dijo, somos todos iguales y no importa qué es lo que te dan tus padres a nivel económico en tu casa. Acá venís con moña y túnica. Ese signo de igualdad terminó consolidando la escuela pública, pero llevó 50 años. A nosotros nos va a llevar esta revolución mucho tiempo consolidarla. Pero el problema, y no podemos estar nunca satisfechos, tenemos que estar insatisfechos. Pero estar insatisfechos no es cortarnos la rama por la cual estamos parados. Claro. Insatisfechos hay que ir a más, pero con orgullo golpearnos el pecho y defender, repito, esta revolución pacífica. Y yo creo que hay compañeros que no se dan cuenta que hemos entrado en la historia, en los libros de historia. Este periodo que va a terminar 15 años, y yo espero que continúe, de gobierno frente amplista, va a ser llamado como lo que fue la época de oro del vallismo, que revolucionó desde el divorcio y las 8 horas, que eran cosas impensadas en ese momento. Fíjense que hubo hasta después de los años 30 levantamientos blancos en el Uruguay aquel. No terminó con 1904 y la muerte de Saravia. Siguieron habiendo levantamientos. Y esos levantamientos, que era mucha gente de peonada y era gente de abajo, era sobre todo mucha manija de hacendados que no querían un modelo igualitario, que no querían la túnica y la moña. Y a nosotros nos va a llevar tiempo. Ahora, si nosotros no tenemos el orgullo de lo logrado, no vamos a poder defenderlo. No vamos a poder defenderlo. Yo, discúlpenme, pero lo tengo que nombrar. El compañero Lorier del Partido Comunista dijo que estaban atacando a Correa y a Maduro porque le estaban haciendo paros generales, porque eran contra esos procesos revolucionarios. Yo no voy a acusar a los trabajadores. Los trabajadores son nuestros hermanos, pero también hubo acá un paro. Y el paro ocurrió, vuelvo a decir, el momento en que los salarios están mejor de la historia del país, pero ocurrió a un gobierno, el Frente Amplio, que tiene a los trabajadores como sustento. Y lo peor es que nadie dijo, paremos. A ver, ¿para dónde vamos? Repito nuevamente, ahora cito nuevamente a Ronnie Arimendi, que decía, ojo con sacar el tapón de la bañera y que el niño se te vaya por el desagüe, ¿no? Y esto es lo mismo, no hay nadie, en lo de Mónica, nadie paró y dijo, para. Y el día después, el día después del general Sereni, ¿qué pasa con el Frente Amplio si Mónica, no Mónica, si ese equipo no está? ¿Hay relevo? ¿Ya se han acordado los consensos? ¿O nos metemos en una crisis incalculable? Nos metimos en esta crisis, que ahora la tenemos que sacar porque, por suerte, en algunos sectores les vino el chucho de la responsabilidad. Dijo, nosotros no habíamos pensado el día después, no teníamos el plan B. Y claro, la opinión pública se les vino encima. El otro día me dicen, las redes nos están matando. No, están diciendo lo que ven. Hola Rafael, esta situación de crisis y todo lo que tú decías, hace
la obligatoriedad de reformular, repensar y fortalecer el Frente Libre Sereni, ¿no? Sin duda, el Frente Libre Sereni tiene muchos desafíos. Por suerte ahora genera una orgánica, mal o bien eso es muy bueno, y de amalgamar algunos grupos que tienen muchas virtudes y tienen carencias, que son de diferente porte, que están en diferentes lugares, que tienen diferentes figuras o liderazgos, que tienen diferentes organizaciones. Amalgamar todo eso es complejo y es un gran desafío. Sin embargo, en esta última elección de mayo, el Frente Libre Sereni, en el interior del país, sin contar Canelones, sin contar Montevideo, el Frente Libre Sereni es primera fuerza, con todas sus listas. Primera fuerza. En Canelones y Montevideo, y es segunda fuerza, y cuando sumamos todos, es segunda fuerza por muy poquito. Tenemos que sumar todas las listas del Frente Libre Sereni. ¿Qué quiere decir? Que es una fuerza importante, que su conducción tiene desafíos para plantearle a la gente que le está dando un respaldo mucho mayor del trabajo militante que ha hecho. Y por lo tanto tiene desafíos. Y tiene que hacer una reflexión, sinceramente, político-ideológica. No para que un sector se sume al otro, sino para darle sustento donde vamos. Por eso la reflexión el otro día sobre derechos humanos que hizo Javier Miranda, no los derechos humanos hacia atrás, que son muy importantes, y tanto para Javier Miranda como para mí son sustanciales, sino el tema de derechos humanos hacia adelante. Y hacia adelante desde una perspectiva en que las sociedades vayan ampliando derechos, consolidándolos. Ampliar derechos sin consolidarlos es pan para hoy, hambre para mañana. Es ampliar derechos consolidándolos. Y eso me parece muy importante en el tema de derechos humanos. Y en el tema de las relaciones de dependencia y las relaciones de poder también hay mucho para discutir, y hay mucha falacia, y sobre todo mucho cortoplacismo, y discúlpenme una palabra, mucho infantilismo. Hay compañeros que, sinceramente, no lo tomen a mal, pero a veces los razonamientos son tan de corto plazo, que es infantil, que no ven ya no solo el día de mañana, no ven la perspectiva. ¿Alguien cree que los que fundaron el Frente Amplio pensaban que iban a hacer gobierno un mes después, un año después? Los que tenían la cabeza bien puesta sabían que ni siquiera se ganaba la intendencia, pero que estaban plantando una semilla de un árbol que iba a crecer muy robusto, que era la unión de la izquierda, que le llamamos Frente Amplio, y hoy y está muy bien, hemos puesto la palabra Frente Amplio como sustituidora de la izquierda, y está muy bien, porque yo creo que en Uruguay no hay izquierda fuera del Frente Amplio, porque entre otras cosas la izquierda es unitaria, y lo que no está dentro del Frente Amplio es la izquierda. Pero, repito, la trayectoria y la historia de la izquierda es mucho más rica. Y a pesar de ser mucho más rica y tener hitos inmensos en el Uruguay, dijeron: todos vamos a dejar un pedacito de nuestras ambiciones para conformar una opción unitaria. Y yo les puedo asegurar que antes que la gente conociera al general Sereni, Arismendi, Selmar, Terra y otros tantos eran figuras. Cardoso, pero Álvaro Bayo, podemos seguir nombrando, eran figuras descollantes. Y dijeron: sí, pero ninguno de nosotros. Vamos a traer a alguien que nos garantice a todos que esto es un proyecto político y no un proyecto electoral, nada más, sin quitarle la importancia de las elecciones, que es cuando se expresa el pueblo uruguayo. Muy bien, Rafael. Rafael, te dejamos porque ya sentimos que están llamando. Sí. Están llamando al plenario. Se va a votar y nosotros seguimos conversando aquí. No, porque se está jugando algo muy importante para nuestro país, que es lo que nuestra fuerza política está decidiendo en todo esto que nosotros estamos hablando. Así que te liberamos y nosotros nos vamos para la radio para seguir con este programa, siempre con la figura de Sereni que nos está guiando. Muchas gracias, Rafael. Gracias a ustedes.